judíos le buscaban para matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, lo de los tabernáculos, y le dijeron pues sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra de poder, gracias por tu palabra de victoria. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén, gloria al Señor. La Biblia dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos le buscaban para matarle. Fíjese, siendo el Señor Jesucristo, que en un momentito podía llamar los ángeles y destruir a todo el mundo que le quería hacer daño, porque Él es Dios. Mas sin embargo, la Biblia dice que cuando los judíos querían matarle, Él no se apareció donde lo querían matar. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Porque de repente yo he visto gente que dice: no, yo me meto donde sea y a mí nada me pasa. Pero el mismo Señor Jesús, dice la Biblia que cuando procuraba matarle, ¿qué pasó? No se aparecía ahí, el mismo Señor Jesús, porque tenía que cumplir un propósito en esta tierra. Y si ese propósito, amén, el diablo lo quería, ¿qué? Truncar. ¿Qué nos enseña a nosotros? La Biblia dice que Dios nos ha dado una mente, la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo desde que el día que nos convertimos. Esto no es antes de convertirnos, porque antes de convertirnos solamente éramos creación de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él nos implanta su mentalidad para poder entender su escritura, para poder entender los tesoros de allá arriba. Pero Cristo Jesús dice que los fariseos lo procuraban, ¿qué? Matar. Pero Él no se apareció ahí. Él no quería. ¿Qué le quiero decir? Hay gente que dice: no, yo tengo a Dios y yo puedo hacer lo que sea y a mí nada me va a pasar. Eso no es así. La Biblia dice: el sabio del mal y se aparta. Entonces, no porque tenemos a Dios podemos venir y meternos y saber que está el peligro y no te va. No, nosotros tenemos que entender que si Jesús sabía que lo querían matar, ¿el qué? Se estaba guardando, porque Él era 100% Dios, pero era 100% humano. Entonces nosotros miramos a un Dios que nos enseña. La Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús no podía meterse ahí para que lo fueran ¿a qué? A matar, porque Él tenía que cumplir con toda la ley. Toda la ley. Miren lo que dice la palabra. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos le buscaban para matarle. Prácticamente Él se estaba alejando de donde no quería que entrara. A veces cuando nosotros predicamos afuera, hay gente que no va a querer escuchar la palabra. Y la Biblia dice que si no te quieren escuchar, ¿qué? Sacúdete los pies y vete a otra ciudad. Eso lo dice la palabra. Pero a veces hay gente que le dan porque de verdad que no entendió la escritura y siguen necios con una persona, a pesar que dice: te voy a matar, y siguen ahí. Y la Biblia nos habla y es clara y dice: amén, si en una ciudad no te reciben, sacúdete los pies y ¿qué? Y vete a otra, porque hay más corazones donde quieren, amén, saber de Cristo. Hay más corazones que quieren la palabra de Dios. Hay más gente que está sedienta de la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron pues sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Aquí le estaban hablando, ¿quiénes? Sus hermanos, los otros hijos de María. ¿Y por qué le estaban hablando? Porque ellos no creían en Él. Miren lo que dice la palabra. Versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en Él. No se sorprenda que alguien que lo conoce bien no crea que Dios te use, porque la Biblia dice que no hay profeta en su propio hogar, en su propia casa. No se sienta mal si usted no puede hablarle a un familiar y no te quieren oír del Señor, porque el mismo Señor Jesucristo no lo querían escuchar sus hermanos, no creían en Él, como había crecido entre ellos.
y sus ojos no estaban abiertos, porque para poder conocer a Cristo tenemos que tener los ojos abiertos. Tenemos que tener los ojos de la revelación abiertos. Si no, la gente no cree en las lenguas, no cree en los milagros, no cree en las liberaciones, no cree que Dios habla, no cree que Dios hace visiones. Si la persona no tiene los ojos abiertos, no va a poder creer lo que está pasando, porque simplemente está velada su mirada, no ha podido abrir su vista, porque el único que abre la vista espiritual se llama Cristo Jesús. Él es el único que puede abrir la vista espiritual para que alguien pueda entender y creer la Biblia. Aún hay gente que dice, pero pruébame que la palabra de Dios viene de Dios, porque le escribieron muchos hombres. Entonces, amén, vendríamos y le diríamos, pruébame cómo, amén, Cristóbal Colón estuvo aquí, amén, porque la gente quiere creer lo científico, pero a la palabra de Dios como que el diablo quiere meterle duda. Pero quiero decirle algo, la Biblia dice, bienaventurado el que sin ver cree, bienaventurado, alabada sea la gloria de Dios. Nosotros entendemos y sabemos que Jesús, amén, existe, porque es un cambio en nosotros. Porque al ver el universo y ver toda la creación, sabemos que hay un arquitecto que lo hizo, alguien lo formó. No salió de la nada, como dicen los científicos, que se hizo una explosión de una célula y que la evolución. No. La Biblia habla y dice que Dios formó a Adán y luego sacó a Eva. Y la Biblia habla cómo estaba la tierra antes de que hubieran plantas, hubieran peces, hubieran animales, hubiera todo eso. La Biblia lo dice y lo registra. Entonces, la palabra del Señor se tiene que agarrar en fe. Si la persona, amén, solamente cree una parte de la palabra, pero no cree otra, tampoco le sirve, porque es como el que está a medias. A Dios se le cree completamente, todo. Mire lo que dice la palabra. Le dijeron pues sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. No le estaban diciendo porque ellos decían, oh, pues allá que la gente sea bendecida. No, simplemente lo estaban diciendo porque ellos no creían en él. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Sus hermanos pensaban que Jesús que se quería hacer famoso. Eso era lo que pensaba. Miren lo que dice, léalo conmigo. Versículo 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y usted lee en el Evangelio, y Jesús siempre que hacía un milagro decía, vete y preséntate al sumo sacerdote, porque eso estaba escrito en la ley. Pero él no decía, ve y proclama, le decía, no le digas a nadie. El Señor Jesús no venía a darse a conocer, porque las mismas obras que él hacía iban a dar a conocer al Hijo de Dios, para dar a conocer al Padre. Pero ellos pensaban que él se quería hacer ¿qué? Famoso. Y esto suele suceder mucho cuando tú empiezas a trabajar en Dios y la gente dice, lo hace para que ser famoso. Pero realmente el único famoso que realmente, amén, murió y resucitó y está vivo se llama Cristo Jesús. Él es el único digno de ser exaltado, bendecido y adorado. Si usted ha recibido esta clase de ataques donde no lo quiere escuchar su familia, donde no creen en usted, donde se burlan de usted y le dicen, ve a hacer milagros allá afuera, no los hagas aquí adentro. Si a usted, amén, le han dicho, amén, si te quieres dar a conocer, pues ve allá. Y si a usted le ha pasado todo esto, no es coincidencia, es que como usted tiene a Cristo, dice la Biblia que tenemos que llevar la cruz que Dios nos ha dado. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, níguese a sí mismo y sígame. Así que si no creyeron en Jesús, ¿qué te hace pensar a ti que en ti van a creer? Si no creyeron en el Hijo de Dios, ¿qué nos hace pensar de que van a creer en nosotros? Alguien creerá en la palabra que estamos predicando que es de Él, pero que crean en nosotros. Si no creyeron en Él, que es todopoderoso, sin pecado, el Cordero de Dios. Y si a Él lo querían matar, ¿qué tú crees que van a querer hacer contigo? No te van a poner una carpeta roja y decir, ay, qué linda hermanita, qué lindo hermanito. No, te van a hacer la guerra, porque este evangelio es así.
Es un evangelio, amén, donde nuestra fe tiene que ser probada. Si nuestra fe no es probada, entonces no da fruto. Porque para que la fe dé fruto tiene que ser probada. Y si no, ahí están las cocineras, ¿verdad? Los que saben cocinar o los que saben cocinar. Sabe que para que una comida está buena, usted tiene que ¿qué? Probarla para saber cómo sabe. Si no, no va a saber cómo sabe ese plato. Entonces la fe, si no es probada, no sabemos hasta qué nivel está su fe. Porque cuando es probada podemos saber si su fe está pequeña, mediana o está bien alta. Porque cuando somos probados es cuando sale nuestro verdadero yo, el que somos por dentro, el que está por dentro siendo formado por un Dios perfecto que no se equivoca y jamás se equivocará. El Dios que tenemos, amén, es poderoso. Así de que si no creen en usted, si le dicen que usted se quiere hacer famoso o lo que sea, le inventen por ahí, no se preocupe, con Cristo lo hicieron primero. Así que no es nada personal, no se sienta mal. Siéntase halagado cuando lo estén persiguiendo por Cristo Jesús. Siéntase contento cuando le digan que es un hipócrita, un falso, pero cuando usted de verdad está sirviendo a Cristo, siéntase contento, siéntase halagado, porque es parte de la cruz. ¿Cuántos pueden decir, ay, gracias Señor por los que me han calumniado? ¿Cuántos pueden decirle gracias Señor por los que me han metido el cuchillo? ¿Cuántos pueden decirle gracias Señor por aquellos que han dicho que soy falsante? ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Porque el mismo Señor Jesús, sus hermanos de sangre, los que estaban, los hijos de María, le estaban diciendo, no, pues si te quieres ser famoso, vete allá. No creían en Él. No creían en Él. Porque la Biblia dice que nadie es profeta en su propia casa. Y esa es una realidad. Y si no, a veces yo predico una palabra y al rato viene alguien de otra parte y la predica y dice, qué mensaje, ya lo habían escuchado. Porque nadie es profeta en su propia casa. Esa es la gran realidad. O de repente tú le hablas a un familiar y las mismas palabras que tú le dices se las dice algún extraño allá afuera y vienen, te voy a contar lo que me dijeron. Y tú dices, si se lo dije la semana pasada. ¿Sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuánto les ha pasado? Levante su mano. Que usted le da un consejo a alguien de su casa y después alguien allá afuera le dice lo mismo, pero a la persona de afuera sí le escuchan, a ti no te están escuchando. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? ¿Cuántos pueden exaltar la gloria de Dios? ¿Cuántos pueden darle la gloria a papá? Y después decimos que a mí no me escuchan. Es que no hay profeta en su propia casa. Miren lo que dice la palabra. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Cómo se siente usted cuando no creen en usted? Si usted dice, me siento mal, yo quiero decirle que se salga de ese estado y empiece a sentirse bien. Porque nuestra fe no depende si la gente cree en nosotros o no. Depende de Cristo. Nuestra fe no depende si alguien te aprueba y dice, tú sí eres hijo de Dios porque eres así. No. Somos hijos de Dios porque recibimos a Cristo y porque el Espíritu Santo nos da convicción. Lo que la gente piense de nosotros es muy diferente. Porque hay gente que le vas a caer muy bien y te va a llevar hasta el cielo, aunque después te tiren y te avienten a lo más profundo de la mar. Porque así es la gente, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido gente que de repente te da una palmadita y después te da una cachetadona? ¿Sí o no? Así es la gente. Entonces debemos de entender que si Dios quiere algo es que nosotros estemos firmes en su palabra. ¿Para qué? Para que lleguemos hasta el final. Tenemos que entender que en este caminar no todo va a ser color de rosas, van a haber espinas también. Van a haber momentos donde nosotros vamos a llorar también. Fíjese, el rey David, si usted escucha, el rey David es bien famoso, ¿sí o no? Pero él dijo, fueron mis palabras de día, fueron mis lágrimas de día, fueron mis lágrimas de día. ¿Cuántos han llorado de día y de noche en algún momento en su vida? Levante su mano. Le vamos a hacer, yeah. Y no es porque nos queramos lavar los ojos y que estén bien blancos,
No es que nos pasó algo en el corazón y de repente, ¡ay! Pero fueron nuestras lágrimas de día y de noche, y después ya no quieren ni salir, se ponen porque tienen los ojos así, ¿verdad? Como que se ponen así. Pero David, siendo reconocido, lloraba mucho porque no crea que no le dolía lo que le hacía. Porque aunque tenemos que adorar a Dios y tenemos que sentirnos privilegiados porque nos persiguen y nos dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, no quiere decir que no te duela. Y por eso es de que Dios nos deja todo eso, para que cuando estemos en ese momento, ¿cuántos han buscado a Dios cuando más se han sentido mal? Que usted lo busca con todo su corazón, porque dice: no hay nadie más que me comprenda como Cristo Jesús, no hay nadie más que me entienda como Cristo Jesús. Solo tú me das amor, Señor, y tú eres el único que me cobija, me consuela, me abraza y me hace sentir bien. Él nos entiende porque Él pasó primero por todo esto. Dice que es varón de dolores, experimentado en quebranto. Pues ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece. Y en este versículo dice: no puede el mundo aborrecer a vosotros. Sus hermanos no estaban en Él. Dice: mas a mí me aborrece. Entonces, ¿qué dice la palabra? El mundo no aborrece lo que le pertenece. Y para un pequeñito ejemplo de eso, es que usted mira cantantes que le cantan al mundo, a esta tierra, a las flores, a las plantas, a lo que usted quiera, y todo el mundo le aplaude. Pero mire a alguien que se dedica a lo de Dios y poca gente le va a aplaudir y poca gente le va a amar, porque el mundo va a recibir los chistes de doble sentido, las cosas inmorales, las cosas sangrientas. Lo que tiene más rating es las cosas perversas. Pero si tú vas y te presentas con el mensaje de Dios, no en todas partes te van a recibir. Hay gente que te va a decir: no me venga con su mensaje de religiosidad. Hay gente que te va a decir: no, a mí no me traiga esos mensajes. Pero que el mundo, amén, usted le puede hablar de Dios, pero de Jesucristo es muy distinto. Porque dioses hay muchos, pero cuando usted habla específicamente de Jesucristo, significa cambio, significa dejar esto, dejar lo otro, dejar aquí, dejar allá, comprometerte con Dios. Y usted cree que la gente quiere dejar el pecado, quiere dejar de hacer esto, el otro, no quiere. Por eso es de que la Biblia dice que a Cristo no le querían recibir, porque sabían que tenía que haber un cambio que no querían hacer. No es que la gente no tenga tiempo, no es que la gente no pueda, es que simplemente no quieren salir de donde están porque están muy cómodos en el pecado. Pero cuando Cristo llega, Él rompe las cadenas, Él rompe los estorbos, Él rompe toda cosa y te cambia. Y entonces cuando la gente te llega a ver, dice: pero ¿qué te hicieron? Ya no eres el mismo, ya no eres la misma, ya es otra persona. Y esa persona pueda que no le caigas bien, nada más que ya no. Dice: te cambiaron. Ya no eres alegre, ya no tenemos conexión. Porque Dios te desconecta de las tinieblas, te desconecta de las cosas que Él no le gusta. Y ya cuando tú quieres caminar con las tinieblas, hay un choque, porque a ti te gustan las cosas de Dios y a ellos les gustan otras cosas. Y ya no pueden llevarse bien porque la conexión se rompió.
Porque cuando se rompe el pecado en tu vida, se rompe la conexión con el mundo, se rompe con toda la cosa que Dios aborrece. Y Dios viene haciendo un cambio, viene trayendo cambios poderosos. Por eso es de que, amén, el mundo no puede y no quiere a Cristo. ¿Por qué? Porque significa deja de pecar, deja de adulterar, deja de esto, deja del otro, deja de... Entonces la gente, ¿qué es lo que quiere? Usted mira por las cosas que están más en top. Canciones que lo único que hablan es de ¿qué? De violaciones, de asesinatos, de muerte, de irrespeto a los padres. Y ahí están todos ¿qué? Queriendo todo eso. Entonces Jesús dice: a vosotros los conoce, pero a mí el mundo ¿qué? Me aborrece. Eso es lo que dice la palabra en Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, hablando de los hermanos de Jesús. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cuando tú vas y tú dices, es que si tú sigues así te vas a morir. ¿Tú crees que te van a decir, ay, gracias, mija, por tu consejo? No, te van a decir, sácate de aquí. Porque el mundo no quiere escuchar consejos buenos. Quieren que les digan que como están viviendo se la van a llevar bien y que van a ir a hacer pari al infierno. Pero el infierno es condenación y muerte, y allá arriba en el cielo solamente entran aquellos que sirven a Cristo, que lo siguen y que avanzan en su palabra. Entonces, si le suena un poquito relacionado con usted, porque cuando Cristo le salva ya la gente no quiere andar con usted. Porque si te invitan al nightclub, tú le dices no puedo. Si te invitan a tomar, tú le dices ¿qué? No puedo. Y como a todos le dices no puedo y no puedo, y no puedo, pues ¿qué puedes hacer? Leer la Biblia y ir a la iglesia. Y ellos te dicen para ahí no quieren ir. Entonces se le acabó ¿qué? Se le acabó su funny thing a la carne. Por eso el mundo no puede recibir a Cristo. Dice: bienaventurado aquel que no es, el Cristo de la gloria no es una piedra que lo hace tropezar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le recibe puede recibir todos sus mandamientos y no tropieza con ellos porque quiere hacerlos. ¿Y es difícil servir a Cristo? Sí, es difícil. Porque usted me dirá, todos somos humanos. Sí, si nos metemos un pellizcón cada uno, le aseguro que lloramos. Todos tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo. Y todos sentimos cuando nos rechazan, cuando no te quieren hablar, cuando te dejan con la mano extendida, cuando te meten una puñalada por la espalda, cuando hablan mal de ti por la espalda. Todos sentimos. Fuéramos robots si no sintiéramos. Que no te enseñen sus sentimientos es otra cosa, pero que adentro de su recámara empiecen a llorar y digan, ay, ¿cómo me fue este día? Sí, porque aún el rey David decía, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Fuera mentira que dijéramos que una palabra no nos quiebra, porque sí nos quiebra, porque la Biblia dice que somos, aún las mujeres somos vaso más frágil. Quiere decir que los hombres también son vaso frágil, pero la mujer es más frágil todavía. Pero Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos, les dejo un consolador, al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo. La Biblia dice, no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Qué es lo que aborrecen en nosotros? ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Entonces no lo tome personal. Aborrecen a Cristo que está dentro de nosotros. Eso es lo que aborrecen. Eso es lo que aborrecen. Cuando usted llega y se manifiesta lo que Dios ha hecho en su vida, van a aborrecer las obras de Cristo en su vida, porque van a querer que las obras de la carne estén ahí.
Pero el que ha conocido a Cristo ya no puede, aunque tenga una batalla, porque dentro de nosotros hay una batalla, como lo dice la palabra. Una parte de nosotros quiere hacer lo bueno en todo momento y la otra está molesta y molesta y diciéndote haz lo malo, y hay una guerra interna. Pero cuando nosotros buscamos más a Dios, las obras del Espíritu se manifiestan, las obras del Espíritu de Dios empiezan a avanzar, las obras del Espíritu Santo empiezan a hacer cosas grandes. Entonces dentro de cada uno de nosotros hay una lucha. El apóstol Pablo, óigame, que ese hombre fue a ver cosas tremendas allá arriba al cielo, cosas que él no podía decirle a nadie. Él decía: tengo una lucha por dentro. Hasta el más ungido que usted quiera tiene lucha por dentro, porque no dejamos de estar en un cuerpo humano con una naturaleza caída. Ahora la diferencia es qué es lo que tú vas a hacer con las luchas que tienes. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar con las tentaciones que te están llegando? Esa es la diferencia. Eso marca diferencia en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos cuando lo malo quiere venir? ¿Lo echamos para afuera o le abrimos la puerta? Eso marca una diferencia. Marca una diferencia si tú te agarras de la mano de Dios, y aunque te aborrezca quien te aborrezca, te deje quien te deje, tú sigues adelante glorificando el nombre de Dios, porque tú lo que quieres es llegar al cielo. Tú lo que quieres es entrar allá arriba donde Cristo Jesús está. Porque no todo el mundo que camina con usted puede caminar con usted cuando usted camina con Cristo. Y no es porque usted le diga no camines conmigo, sino que a la hora de que tú empiezas se empieza a manifestar en ti la nueva naturaleza, la persona o le cae bien la nueva naturaleza o le cae mal. Y ahí es donde se decide si sigue caminando contigo o si no camina contigo. Entonces no lo tome personal. Esto es cosa del reino. Esto es cosa que tenemos que entender, de que en Dios, amén, las cosas cambian. Ya no es nada igual. Antes nos movía el príncipe de este mundo cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Ahora nos gobierna Cristo. Ahora el Señor es el que decide. Ahora el Señor es el único que hace cosas grandes. ¿Sí o no? Pero para todo eso hay que pagar el precio. Porque puedan momentos donde tú tengas que decir no, y donde se te enojen como el mismo infierno en tu casa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a quedar bien con los hombres o con Cristo? La gente a veces piensa que porque no estamos tirando, nos están tirando en las fosas de los leones, o nos están comiendo los perros, no pasamos pruebas, pasamos luchas y pasamos persecuciones. Que sean diferentes, son distintas, porque el tiempo cambia, pero todo el mundo tiene persecuciones y tiene pruebas y tiene luchas. ¿Sí o no? Y hay momentos donde usted se tiene que parar con la autoridad de Cristo para que ninguna mentira del enemigo entre en su casa. Hay momentos que usted se tiene que parar con la autoridad del Señor, y aunque así la persona que usted más ama le diga, pues ahí ya tú. Pero eso tiene que ver con honrar a Dios, con honrar al Cristo de la gloria. Eso tiene que ver con nosotros ponernos en una posición que le vamos a dar el primer lugar a Dios. Cuando tiene que ver con el pecado no hacemos negocio, porque nosotros ya no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas. Pueden venir a tocar tu puerta, pero para que tú la abras, tú eres más inteligente que eso, para que tú no abras la puerta, porque mentira sería que no va a llegar una tentación a tocar tu puerta. Pero cuando llega, tú tienes que estar equipado con el poder de Dios, la palabra del Señor y el Espíritu Santo, para que puedas decirle: no, aquí no vas a entrar, aquí no vas a llegar, porque mi casa y yo le serviremos a Jehová. Mi casa y yo le serviremos a papá. Puede que llegue a tu casa a tocar, pero de que entre, eso es otra historia. Esa es otra historia. Nos paramos con Cristo en este tiempo, porque Cristo viene pronto por una iglesia que le está esperando. Una iglesia que tiene que saber que si a Cristo lo aborrecieron, mire lo que dice la palabra: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, cada vez que testificamos que las obras del mundo son malas, ¿usted cree que el mundo le va a amar? ¿Qué le ha pasado a usted cuando ha dado un buen consejo?
Cuando usted quiere que una persona ya no haga lo malo. ¿Le ha ido bien? Más bien se enojan contigo, ¿sí o no? Te agarran y parecía que te quieren dar con la chancla. Nadie va a recibir una corrección, oiga, se ponen como que parece que la olla de presión estalló. Pero dejarás de dar un consejo. Cuando tú amas a alguien, tú le vas a aconsejar. Cuando tú amas a alguien, aunque te diga lo que te diga y te aviente la chancla encima, tú le vas a decir. Porque tú los amas. Y lo mismo es cuando Dios nos corrige a nosotros. A veces también nos ponemos también como un ¿sí o no? Y después decimos, Señor, tienes razón. Solo en ti hay palabras de vida eterna. Así de que si usted piensa que la gente le aborrece o que le han aborrecido solo por aborrecerle, no. Cuando usted sirve a Cristo, cuando usted tiene a Cristo, usted va a tener gente que le ame, pero va a tener gente que le aborrece. Así de que goces en el Señor y no trate de caerle bien a todo el mundo, porque entonces se va a perder su tiempo y se va a cansar. Porque si la persona está en tinieblas, no creas que tú le vas a caer bien, porque lo mismo que está adentro va a pelear con lo que está adentro de ti, porque las tinieblas y la luz no se pueden llevar. Aunque usted quiera llevarse, no pueden llevar, imposible. Entonces tenemos que entender y tenemos que ser sabios y entender que nuestro Dios nos dejó una palabra para conocer y no caminar por sentimientos, porque los sentimientos nos echan a perder, y tenemos que caminar por fe, por lo que dice su palabra. Así que si dejamos de ser un poco de sentimentales y ponemos más justificados en el Espíritu, vamos a dejar de sufrir un poco menos. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte las palmas al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Así que damos gracias.